Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a hoy ya la tercera sesión de esta 19ª Jornada Ciudad de Algeciras. Hoy tenemos una compañía, yo creo, digna de elogio, el maestro Camilo Lidia, además de conocido ya por toda la afición nuestra. Soy prometido, secretario general de la Universidad de Algeciras, también, pero yo creo que para dar un comienzo como he pedido, debemos de dar una ovación a nuestro Camilo. Y bueno, yo vamos a hacer un recorrido un poco por lo que han sido las claves de la trayectoria del PIB, ha sido un poco de homenaje a esa historia, y yo creo que no se le da toda la... Los aficionados bien saben que es un historia de sombra y es una palabra de muchas explicaciones, pero vamos a tener varios puntos importantes de su trayectoria a la verdad que vamos a ir hablando para que la materia esa parte que veníamos a ver, nosotros vamos con recuerdo, con correo de animales, de faenas, pero luego está la parte legal, luego ocurre la parte administrativa, burocrática, compleja. Para ello, se ve que me gustaría ¿se oye bien? Se oye. Yo no quiero hacer tampoco una cronología mucho más hecha, ni muchísimo menos, pero bueno, porque menos que ponernos un poco en situación de las cuatro cositas básicas de mi además de algunas que voy a citar ahora, porque quiero detenerme precisamente la de que sea el problema este que nos ilustre un poco sobre el tema. Juan Carlos tuvo su debut caballo en su tierra, hace aquí, en 1990, la alternativa de 1993 en Murcia, hermanos de para género, de la gran, conocido de Córdoba. Tiene que ser a esta pregunta que recordar la alternativa, que es el servicio que te pregunto ya. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor estar ahora aquí. Hace como unos meses nos juntó a los más en su casa para estar cerca de su padre, porque hace 5 años de judía y juntamos la fuerza de la alternativa, juntamos a Marta Ortega y Círculo y nos dio mucha alegría volver a hacer esa cosa que para mí suponía un sueño, que no es la alternativa. En mi vida para la semana del torneo más importante que ha tenido la región de Murcia, que es el maestro Ortega, que mucha gente siempre lo ha vinculado a San Sebastián de los Reyes, por el de Madrid, pero siempre a la gente siempre sí he dicho que es el torneo más importante que ha tenido la región junto con el maestro Miguel, su partida de nacimiento. Lo hemos comentado esta mañana. Recuerda que tuvo bien la cruz, pero su partida de nacimiento es seguro por el cual otro pequeño de que ha tenido mi tierra.
ese momento tuve que era el sueño más ambicioso. Yo, por mucho que soñase ser niño en ser, en conseguir, en hacer cosas, nunca me vi mucho más allá de estar en el puesto de industria y precisamente un mural que viene de todo lo que lo conocía, pero siempre decía, si tengo la tecnología, estaré por ahí. Y era como el sueño más ambicioso. Pues, vinieron 15 años que a día de hoy no termino de creer, me aconteció lo que me aconteció, la vida me regaló una carrera de éxito, una secta de un alto precio, el típico jornada, las propias también fuera de los despachos, que comenzaremos, porque yo es verdad que soy una persona que está abierta siempre a contar mi historia, con mi verdad, con personajes que están ahí, todos fueron parte de que esa historia tuviera un final feliz. Y de hecho siempre intento, este tipo de tertulias, siempre intento empezar por el final, porque también la edad me ayuda a recordar cómo ha frescurado los últimos años para mí. Y siempre quiero contar por qué soy torero. Porque siempre, como decía antes, hemos soñado con querer ser torero, pero nunca con dejar de serlo. Y la profesión me fue regalando la posibilidad de estar cerca de las máximas figuras de torero que yo admiraba desde que era niño y de sentarme de mi lado, de sentarme a su lado y escucharlo. Y en alguna de las conversaciones siempre escuché, ¿cuándo se debe retirar el torero? Y hubo una frase un día que me llamó mucho la atención, que era 5 minutos antes de que llegue. Y me daba ¿cómo leo yo esos 5 minutos antes de que me echen? Bueno, la vida me está regalando desde alguna forma entender cuándo iba llegando esos 5 minutos antes. Y siempre cuento que el 2007 fue un año tremendamente especial por muchas cosas y donde aparecieron las señales reales de que estaba llegando el fin de mi carrera. Puesto que ese año era la primera vez, después de 15 años, que había estado en la feria de San Isidro, donde años era capaz de crear 50 con la resistencia y con la feria de los jóvenes, con lo cual ese 2007 fue tremendamente duro. Tuve que tragar con ciertas situaciones en los despachos que nunca pensé que me pudieran pasar y me estaban pasando. Y ahí es donde empiezo a entender que empezaron a aparecer esos 5 minutos antes. Cuando ya yo llego para tener que traer la San Isidro, tuve que traer el domingo antes, que ahora ya este año ha empezado el día 8, pero como el día y el 11 eran días que no. Y yo fue la primera vez, porque yo mi debut en novillero prácticamente estaba la plaza llena. Y es la primera vez que yo le daño en San Isidro, con media plaza, 3 cuartos. Y aquel día, como que se me cayó algo encima y pensé, todo lo que yo estaba acostumbrado, por lo que yo quería tener. Y junto a esa primera señal aparece la jornada educante, doctora de Jandilla, que me orienta, produjo en mí la sensación de empezar a ver sufrir a los míos. Es la primera vez que yo tengo la sensación de que llegaron las niñas a la habitación del hospital de Murcia y como que no querían entrar. Me habían dicho que su padre le había una control en la cara y yo tuve la sensación de que ya mis niñas empezaban a sufrir. Y bueno, ese mismo año acontece la jornada del toro de Pilar en Murcia con José Tomás y esa noche, cuando me operan por segunda vez, porque estoy a punto de perder la vida, cuando me despierto, los pies de la cama estaban en madre como siempre y me dijo una frase: merece la pena todo esto. Y ese día entendí que a lo mejor yo sí estaba capacitado para seguir sufriendo, para seguir en esa lucha diaria de un torero independiente, de que hablaremos, pero no estaba dispuesto o no estaba preparado para que sufriera también. Y ahí fue el momento que decidí que el 2008 era un año también que cerraba los 15 años, son cifras más redondas,
bonita. Como decía al principio, que también en mi carrera se alargara en el tiempo y que tuviera la oportunidad de estar 15 años como estuve de los 10 primeros toreros de Calafón, y creía que era el momento justo para decir adiós. Y después me mentalicé, me preparé para que la gente tuviera los recuerdos de vivir. Y creo que 2008 fue una de las temporadas de mi carrera y de las mejores, por lo cual siempre tuve la sensación de que me iba porque yo quería, me iba en el mejor momento de mi carrera y me iba cuando más feliz era de vida. Y ahí me voy a saltar mi propio guión, porque el maestro ha marcado la pauta y hablando de 2008 está la tarde de Sevilla. Yo la hice antes de Sevilla, y lo voy a contar porque, bueno, contar nuestra relación de la maestranza, además, la oportunidad de llevar a Sevilla ese año. Cuando ya con el Torino Martín, en Sevilla y en Torino, ahí hasta el último año no va por el 8, no va a defender. Sobre todo, los comportamientos de la que ha perdido también muchísimas ocasiones en la responsabilidad. Y que hasta ese no me había empezado. Y este fue el engancho de Diego de frente por los pechos, pero eso que no pasó nada, casi golpe. Acabó el resto del capote, la cabeza estaba en pie, cogió la muleta y se juntó la mano, gastando la perdón que había resultado con él, otro cartelera de la muleta. Eso sí fue más contundente, que de hecho la imagen de Carlos Casanova, que lo dieron, enganchado la cabeza del toro para quitárselo. Eso es un ejemplo de al final de los toreros. Lo que esos cabos ofrecer su vida, en este caso, para salvar a los soldados. Y a mí lo que más me sobrecogió, aparte de la emoción de la final, fue cuando al final de la final con el micrófono de mi casa, que ya emocionado, y yo me emociono porque, no sé, aquello me llenó mucho, y dice que me llena mucho. Hemos hecho lo que tenemos que hacer en Sevilla, que era la victoria. Yo creo que eso solamente merece una ovación, que se le pasa mucho como a alguien. Repitió el mismo cartel, la ganadería, con todo el mismo resultado, porque así no es el mismo conjunto de Ferreras, tremendo, el cierto, tremendo, y la habilidad de cosas hacen ahí. Yo siempre cuento que además hay cosas maravillosas que pasaron alrededor de ese día. Yo he dicho antes que me conciencié que el 2008 iba a ser un año que pedí que quería que todo el mundo tuviera el recuerdo de un torero en plenitud, ¿no? Diciendo adiós, que tampoco, yo en esas conversaciones con toreros, había toreros que eran partidarios de denunciar la retirada, y yo decía, yo no voy a ser uno más porque después no nos creen porque todo va a volver, entonces yo no quería caer en él, pero bueno, al final un tiro empujado por
de poner en Sevilla, sin estar en Valencia ni estar en Castellón. Tener que ponérmelo todo en una carta. Y en Sevilla, lamentando la había salvado, que yo en 2008 dije, yo sí que hoy le tengo que devolver a Sevilla lo que ha hecho por mí durante tantos años. Y esa corrida, yo cuento que pasaron varias cosas. Primero yo soy supersticioso y el color estaba en la forma. Y tuve que cambiar de boleto. Y cuando me encerré en la habitación del nuevo hotel donde me iba a vestir para mi última tarde, me veía súper extraño. Me han sido muchos años metiéndome en la misma habitación, la 713 y la 715, la suite de color. Un día hace un año, como cogí la sustitución, solo tuve que acabar la novia y es la única vez que me metí en esa habitación. Y claro, me vi súper extraño. Y aquella noche salí corriendo de la habitación porque sabía, tenía en mi cabeza que yo la tarde de mi despedida de Sevilla iba a ser unas anotaciones fuera de recorrido. Aquella mañana, cuando papá siempre llegaba a la misma hora, me traía un desayuno, que prácticamente ni me tomaba, compraba mi camino y me dejó solo. Y como estaba un poco desubicado, tocaron a la puerta y sentado en la cama, al incorporarme me caí y me morí del miedo que tenía. Yo de los días que más miedo he pasado. Porque creo que fui más consciente que nunca he estado dispuesto a devolverle a Sevilla todo lo que había hecho por mí. Y efectivamente, si a mí me dicen ahora mismo, firma que va a pasar todo lo que pasó. Con la voltereta, con la segunda voltereta, con la decisión presidencial, con el ayer que teníamos aquí a Macarena del Juan Romero, señalar que la presidenta esa parte era la defensora de Macarena, y siempre que me veo me pide disculpas, pero yo siempre le digo que ya era tarde, porque de alguna forma era que seguía de Sevilla. Yo, de alguna forma siempre estamos coqueteando sin poder rodear. Yo lo he hecho, primero lo he hecho por el ejército de local, pero lo he hecho por el 125 aniversario de Murcia, lo hice porque quería rendir un homenaje a Iván Martiño y a Víctor Barrio, lo he hecho en cosas puntuales. Yo sí que dije que me retiraba y yo, nadie iba a volver a hacer temporada ni plantearme. Pero sabiendo que era mi última tarde y en consecuencia que a mí ya no me iba a suponer ni más contrato, esa sensibilidad con respecto a todo lo que se vivió en el pueblo, la manera como va a tortura después de levantarme, porque esas señales que todos fijamos son de una gente orgullosa, de una cuadrilla, de que un hombre que ha estado conmigo 10 años se tira encima de mí para salvarte la vida de ti, esos son los toreros. Y esos gestos se vivieron en primera persona en una tarde para mí importantísima. Entonces, esa persona le faltara la sensibilidad ese día, de alguna forma siempre he tenido yo, y creo que aquí hay muy buena afición porque a este tipo de actos viene el que te da la. Muchas veces tenemos prejuicios en darle la vuelta a determinados toreros. Parece que viste más dársela a uno que a otro, que se vestir que están en un parque y se la. Y eso ha sido también una nota que me ha perseguido a lo largo también de mi carrera, pero bueno, siempre digo lo mismo. Todo lo que me pasó, lo bueno, lo malo, lo regular, no impidió que yo llegara al final de la carrera con la tranquilidad de haber hecho todo lo que pude y más, de sentirme un triunfador, de sentirme un torero respetado, primero por los compañeros, por la afición y en línea general por los públicos, porque los públicos me aguantaron hasta el final. Yo, Murcia se llenaba cada vez que yo toreaba. Eso era el gran premio, creo que a una trayectoria que no fue fácil, porque contaba antes que el toro me castigó, pero yo era un torero que no metía de frente y muchas veces me entregaba demasiado porque
que no me valía para la corrida. Porque hoy en día, por eso muchas veces cuando veo chavales que andan en ese tipo de corrida, les doy un mérito increíble. Pero también me di cuenta que lo que fue un milagro, porque yo hasta 15 años también tiene una explicación lógica y yo intento, en este caso, a los chavales que maestro no me pone que no aquí y yo, es verdad, que el valor de lo real es el tamaño. Si yo tenía una tierra, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, toda esa zona me premiaba. Los triunfos míos con corrida pura, cuando yo llegaba a la feria de Murcia, era otro tipo de corrida, era otro tipo de compañeros, era otro tipo de competencia, y eso, pues decía, pues bueno, me la tengo que dar a la corrida en Bilbao, pero después llega la corrida de Murcia, gracias a Dios, puedo estar con las máximas figuras, compitiendo a nivel colegio, corriendo las mismas corridas de él, y eso me ayudó a entender que mi carrera se debiera lograr a los corredores. Vamos a intercalar un poquito la temática y vamos a seguir un poquito para que nos vayan ilustrando del otro apartado para lo que también veníamos, independientemente, si quieres comentar algo también puede intervenir perfectamente, pero bueno, yo creo que el consumo de tu conocimiento hay que aprovecharlo para lo que lo tenemos aquí, que es un poco referente a la parte que no vemos, lo que no se ve en la plaza, que es la batalla que está por detrás. No sé por qué parte preferirías empezar, por el mapa que tenemos en España, yo creo que no sé si va por una cuestión cultural, por una cuestión política, no lo sé, pero el toreo siempre va a ser motivo de hacer una normalidad. Sí, igual simplemente el maestro política hacer un pequeño muy bien hecho de presionar que sí, pero nosotros que no queremos hacer. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor ahora? Sí, porque el maestro Miguel no solo que cambia de Murcia, porque se vino muy chico para decir a estos reconocidos federeños que también tomó la alternativa de Murcia, igual que el maestro Miguel. Tomó la alternativa que se la dio Miguel Dominguín concretamente porque se han ido del testigo. O sea, un paralelismo bastante notable entre Miguel y Miguel. Emblema muy diferenciado, yo creo que a mí me ha parecido muy interesante lo que ha dicho el maestro. Efectivamente tiene un gran mérito, un poco fuera del sistema, ¿no? De las grandes casas que ya modernas como su buena construcción, fue un torero muy importante y es verdad muy importante. Yo creo que se le ha notado cierta PNC por Sevilla, claramente, el torero de Madrid, en Bilbao, en Pamplona, pero estamos hablando de cualquier sitio. Por supuesto en su Murcia natal, estamos hablando de Madrid, estamos hablando del mundo, estamos hablando de Sevilla, estamos hablando de Pamplona, de Bilbao, que también es una trayectoria realmente ejemplar. Y bueno, dentro de un poco lo mío, que es el tema jurídico, yo creo que yo no digo aquí hablar del reglamento taurino, que me parece que a lo mejor puede tener una importancia menor, salvo que para los profesionales, sino vengo a hablar un poco de la cuestión jurídica del mundo de los toros, en la actualidad, que es por lo que me han preguntado. En una situación, hemos vivido tiempos peores, yo también se lo digo, y bastante peores, que hay que intentar explicar. Ahora mismo estamos en una situación de un cierto entente que no hay que confiarse lo más mínimo, porque puede volver por sus pueblos en cualquier momento. Pero hay que intentar explicar. Vamos a ver, aquí hubo intentos muy importantes de prohibición de los toros. Concretamente una ley del año 2010 en Cataluña que prohibía radicalmente la fiesta de los toros. ¿En qué se basa? En que las competencias en materia taurina correspondían a la comunidad autónoma, dado que se trataba de espectáculos públicos para los cuales tienen competencia exclusiva por el 148 de la Constitución y por su estatuto de autonomía. Se basaban en eso para prohibir la fiesta de los toros. Es decir, que afortunadamente esa ley fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y voy a intentar explicar por qué fue declarada inconstitucional. Porque el Tribunal Constitucional, lo cual es importantísimo, en este caso es más importante de todo, dijo que los toros eran patrimonio cultural de España y que por lo tanto, reconocido por una ley del 2013 de la política de la Comunidad 18-2013, eran patrimonio cultural de España y que por lo tanto, de acuerdo con los artículos 45
más de 10 minutos por corrida. Prohibición de utilizar cualquier instrumento metálico, es decir, baterías, pícaras, espadas, etc. Por supuesto, prohibición de dar muerte a los toros. Prohibición del uso del caballo, en la fiesta balear, digamos. Y luego ya para levantar la faena, decían que, bueno, eso era la fiesta de los toros baleares, que como digo, tenía esas características, ni caballos, ni instrumentos metálicos, ni muerte de los toros, ni nada parecido. Bueno, pues el Tribunal Constitucional se volvió a enfrentar con esta situación y creo que nos vino a decir. Nos vino a decir que las comunidades autónomas, citando los mismos artículos 44, 46, 149 y 2, a la ley 18/2013, importantísima esta ley, la de protección de los toros de la tauromaquia, no solamente no podía prohibir, sino que tampoco podía desfigurar por completo la fiesta. Aquello era un paripé, no tiene otro nombre, aquello era una fiesta. Me hace gracia porque la sentencia incluso se remite al diccionario de la Real Academia de la Lengua para decir que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la fiesta de la toma consiste en la guía del toro, que no pueden inventarse eso, porque es una cosa que se me ha olvidado antes. Los toros tenían que proceder de la guía de las baleares, no sé, de las baleares, vamos, pero que tampoco tengo el dato exacto. Pero bueno, eso fue el segundo intento al Constitucional, es decir, que tienen que ser reconocibles. Utilizo una palabra curiosa que es reconocibilidad, pero para decir que tiene que ser algo reconocible. Es decir, la comunidad autónoma puede regular, como hizo la Santa Lucía hace poco, el reglamento de Molino, pero regular de forma que eso sea de verdad una corrida de toros y que eso sea fiesta de toros. No pueden hacer una prohibición de facto, una prohibición encubierta, permitiendo un espectáculo que absolutamente no tiene nada que ver con la fiesta de los toros. Bueno, esto afortunadamente se salvó por el Tribunal Constitucional. También se salvó alguna declaración del municipio antitaurino de prohibición de fiestas, concretamente un municipio balear, concretamente en una sentencia del TSJ, solicitándose en su jurisprudencia al Supremo, que venía a decir que no, que los municipios carecían de competencia para este tipo de declaraciones y para prohibiciones de este tipo. Y luego hay otra sentencia que me parece muy interesante, que es la del bono cultural. Está muy reciente, el Tribunal Supremo del 2025. La del bono cultural joven, establecido por el gobierno, del que se podía todo tipo de actos, de cine, teatro, de música, ballet, conciertos de reggaetón, estaban incluidos en el bono cultural joven, pero todos estaban expresamente excluidos. Bueno, pues como consecuencia de un recurso interpuesto por la Fundación de Toda Lidia, que por cierto me gustaría destacar mucho por Victorino Martín, me gustaría destacar mucho su labor, porque es una labor jurídica de zapa realmente impresionante, y pensar que los toros son un fenómeno cultural que estaban reconocidos expresamente por la ley 18/2013, que forman parte de la cultura española, por lo tanto son dignos de protección y que no cabe excluirlos de una medida de privacidad de la cultura como era esta de la cultura joven. Por lo cual ahora mismo estamos un poquito mejor, pero puede ocurrir en un futuro. Yo no quiero entrar mucho en política, no me quiero meter en extranjeros de ese tipo, pero parece que hay algunos políticos que no son precisamente muy prohibes a la fiesta de los toros. Hubo, por ejemplo, una iniciativa de la Iniciativa Popular para derogar la ley 18/2013, que no era precisamente una cuestión estética ni una cuestión inocente. Lo que pretendía era, ya que pierde el carácter cultural, ya pasa a ser un espectáculo, ya lo pueden regular la comunidad autónoma, ya lo pueden prohibir. Afortunadamente eso no lo tengo. ¿Estamos mejor que al principio del 2010-2012? Sí, estamos mejor. ¿Hay que cantar la historia? No. Yo un poco como resumen diría que en una voy a leer la frase porque me gusta mucho, la ley no tiene la leer textualmente. Podemos afirmar que en una sociedad plural el derecho no está para imponer gustos culturales, sino para garantizar que las manifestaciones culturales legalmente reconocidas puedan desarrollarse en libertad. Pues para lo que digo con el toro, que se deben desarrollar en libertad, no se puede prohibir, no se puede totalmente edulcorar, como dicen las Baleares, y se debe permitir una manifestación de la cultura española, que sin duda permite. De momento, a ese respecto sí te quiero hacer una pregunta, porque ¿qué medidas dentro de tanto de lo jurídico como de lo social consideras que con vista al futuro se podrían tomar de cara
cultural que la tauromaquia. Bueno, yo creo que la medida, vamos a ver, hubo una medida que subió, quizás el mundo taurino no lo hizo así, que fue la ley 1813, la de protección de la tauromaquia por la cultura. Esa ley ya no tuvo con los tribunales, esa ley hay que mantenerla como una compañía. Tenemos que grabar como la piedra roseta, esa que no se pierda nunca, ¿no? Esa ley que mantenerla con la la difusión de la tauromaquia y otro tipo de actuaciones. Tengo que decir que yo voy a ir con esta plaza como Sevilla en Madrid, y yo creo que cada vez más jóvenes los toros. Si veo cada vez más tauromaqueras, nosotros somos gente joven. En Madrid completo lo que hace poco, yendo al maestro de Galván, me acuerdo porque yo estoy en Juan. Estaba de jóvenes sacerdotes, tengo mi hija que tiene 28 años, pero vamos, como ya hay bastante más jóvenes, y de esa línea se le ve. Pero los toros, no sé si decir que están de moda, digo de estar de moda que no son demasiado bien, pero que sobre todo los toros están en un momento importante y debemos seguir en esa línea. Y esta jornada como está y siempre te digo que Ha sido una elección rápida en grosso modo, pero bueno, ha sido considerable a lo que los otros no han ido para pequeño. Al final, bueno, no sé si conocéis la antigua temporada tenéis varios para ponernos a plantear este tipo de situaciones. No sé si pensáis en un debate cultural, en un debate ideológico, un debate de cosas. Al final, tenéis una chida, no hace lo que me llamo de intentar esa de compartir para la porque es verdad que los toreros, cuando nos sentamos alrededor de una mesa, tenemos muy clara la idea que todo prácticamente hasta con la mirada nos entendemos y sabemos lo que quiere decir cada uno. Y a muchas veces la reflexionamos algo sobre nuestra misma, de que yo cuando estaba en la organización de torear, mi cabeza solo pensaba en solucionar un problema, y ahora estoy disfrutando realmente de la profesión, del toreo, de lo que hacen, de cómo hacen, de que de verdad pienso que son el nivel que hay aquí, que la salud de la fiesta está en un nivel de torero altísimo, de novillero, de hombre de plata, que los ganaderos han hecho una labor impresionante en estos últimos años en la búsqueda de ese toro que habrá muchos pareceres, que habrá gente que lo vea, que se lo vea antes, que se lo vea ahora. Yo entiendo que hoy en día estar al nivel de muchos de esos toros que piten, esa exigencia de torear tan perfecto, yo creo que para tener la tranquilidad de que la fiesta está, que no tenga una buena salud. Después hay una cosa que haga referencia a la cabecilla y que es parte de esa inocencia de la juventud, que cuando nos han visto que se les puede estar prohibiendo, que se les quiere un bono cultural, que si se les premia el título a una corrida de toros, han dicho aquí estamos. Y no han tiempo que pensamos que estamos por las tardes, estaban con su rollo, octubre, no se daban cuenta y han tenido que acontecer cosas como la lana, Valencia, y la cuenta que no fue que cruzaban el
todo eso, cada día yo creo que se va perdiendo porque realmente se está viendo eso, que hay un cierto movimiento a favor del toreo, pero no podemos creer que ya está todo hecho, que después acontecen cosas, algunos días hay que proteger la fiesta y de alguna forma cuidarla y enseñarla. Y esa es la particularidad real de lo que yo estoy viviendo ahora, de analizar faenas. Me encanta ver vídeos de mis compañeros. Ayer en el campo de ver un chaval como jugaba una vaca perfecta y los matices después por la noche de una conversación de la altura, de cómo jugaba con esto, que eran las conversaciones que yo decía a hacer el padre, la aldea, todo eso creo que es lo que a mí me da la tranquilidad de que la fiesta está. Bueno, yo creo que está para nosotros. Uno de los que dice el maestro, de esos jóvenes, los que sacan a los toreros, seguro lo decían. Yo tuve la despedida de los jóvenes en las ventas. La despedida al final fue en Sevilla, pero el día antes se despidió las ventas. Y yo lo he visto, salió por la puerta grande y lo he visto. La carpeta o la que salió, no recuerdo, es que para sacar la obra al maestro Juli, es que se llaman absolutamente recuerdo. Estuve por ejemplo, hay aquí algún asistente que también estuvo el 12 de octubre cuando se decidió cobrante, que luego nos falta para la despedida, pero bueno, donde se suponía que se cortó la boleta, pasó lo mismo. O sea, es impresionante la cantidad de chavales que salieron de ahí, algo grandioso muy bueno, se caería para la medida de la
Pero yo contaba que ese año, cuando terminó la temporada, yo alguna vez me vestía de los no sabía ni lo que ganaba, ya no era el tema económico, era detalles de verte tú solo en el callejón, cuando llevaba las 3 más y había gente que te acompañaba. Y yo cuando terminó la temporada, que Juan era mi padre de la guerra siempre, nos fuimos a comer a un restaurante sevillano. Yo imagínate, 86, la temporada de las más importantes de mi vida, todo el mundo loco, con cuadrillas, de repente, y digo de mi manera porque ahora me leí las reacciones, y estábamos comiendo y Juan me dijo, ¿qué pasa? Y me dijo, Juan, estoy contento, ¿no? Con la temporada que has hecho, como está, con lo que tengo por delante, y me dijo, Juan, yo quiero tener una poder como tú, para ti solo, yo soy un padre que se preocupe por entrenar con mi hijo solo para mí, y otras cosas las quiero. Y me dijo, pues mira, ¿cuál es el momento? Vete, llama a Matilla, ya lo traigo para mañana, y dile que quiere una poder independiente y que quiere estar. Tenía todos los miedos del mundo, todos los malos. La represalia, no sé qué pasa nada, no pasa nada, era una sombra que me acompañaba en aquella comida con un román que estaba sentado a la mesa y que creo que tenía una presencia bastante difícil de quitar. Y Juan me dijo, mira, te voy a decir una cosa, vas a tomar una decisión tú, y si te equivocas, mañana, cuando estés subido en una andamia, porque la vida te ha cambiado de sitio, estarás feliz porque fuiste tú el que tomaste la decisión, nadie no te contigo. Si tú quieres, estás convencido realmente de que quiero hacer cosas en este momento. Y yo me levanté de aquella vez pasada, porque una vez me fui a Madrid, también me apoderaba, me fui a Madrid y les dije, cuando ellos venían a liquidar conmigo a la temporada, que estaba todo el mundo feliz, les dije que no continuaba. Yo no hubiese sido capaz de hacerlo. Y con eso, con muchas cosas, muchas decisiones de las que voy a hablar de mi vida, porque Espartaco no es que haya sido una de las figuras más grandiosas de esta época,
todo recuerdo, él decía que era como las coreografías, que si las coreografías estaban escritas como patrimonio intelectual, pues una feria de todo. No se lo han visto en su tiempo. Y no se lo han visto pese a decir, y volver a citar los artículos, como quiero repetir, no sé lo repito, el 44, 46 de la Constitución, 149.2, dijo que no por su carácter efímero, que digamos que tenía un carácter tan efímero, digamos que tampoco demostrable, que no se admitió una faena hecha en todo lo que trabajó concretamente en el caso como patrimonio cultural, pero el maestro creo que tenemos un intento sin duda. Sin duda que hemos hablado de la actividad sistemáticamente, simultáneamente en la parte de reporte de política de la internacional, pero el público la vivió. Yo creo que con ese puntito de sensibilidad que nos referencia antes, se da un curso de 4 días. Puede ser. Es que esa lo que uno hace referente porque lo ha vivido, ¿no? Los criterios presidenciales que han quitado todas las puertas grandes de Madrid, para la puerta del Príncipe en Sevilla, que se dice y la que tú cuentas de la única que tengo es que yo no era partidario del palo, o sea, como lo que me hiciera mucha gracia, pero casi igual que no todo el tiempo se de hecho le tuve que pintar la dirección y me hizo un traje más por ella y lo enseñé ese día y recuerdo que esa tarde que tú tienes la sensación de que aquello puede lograr por como iba a pagar todo, había costado 2 orejas, una a la que se vino de poco mediante, y ese sábado de feria, yo tenía muchas sensaciones, y recuerdo que ya en esa época ya estaban los móviles, y recuerdo que cuando le costaba al primer toro, les dije que le pusieran un vestido bonito que iba a salir con la puerta del Príncipe. Y la única pena que tengo real, porque al final la puerta del Príncipe, al terminar el modelo, se traduce en muchas cosas cuánticas, ¿no? De la característica pero no es lo que la única pena que tengo es de que yo ese día tenía claro que mi hija me iba a llevar el brazo por todo. Y es lo único que me fastidió de que Paco Teja, que después tuve una relación con él y que siquiera que me había muchas veces, pero yo siempre les decía, los días claves daban mucha cosa, pero los días claves que mi carrera era necesaria, porque era un poquito más para que yo, pero bueno, yo es verdad que al final me siento como parte de ese camino que he tenido que, pues yo muchas veces decía, pero ¿por qué mi camino? Pues yo tengo un poco más de bache en mi día que tienes que aguantar. Hay otros que lo guardo por pinta, lo regalo por carretera general y por el camino de la izquierda y este es el que no está bien, ¿verdad? Ese carácter rebelde de la juventud después de entender. Yo siempre cuento, por supuesto, de alguna forma, y decía cuando yo me refería, cuando yo tenía una casa grande, un cuadril, que ya llevaban como 5 años, algunos de ellos 6 años conmigo, todo el mundo estaba su casa. Vamos a dejar de ir a Barcelona, vamos a dejar de ir a Sevilla, vamos a traer, porque todos saben la influencia de la casa para que todo eso mismo, lo que quieren en aquella silla, pero no le pasa como si yo para que no se venga. Y mi gente, mi propia gente, algunos que se plantearon hasta irse por casa con otros talentos, que le llaman a Jesús. Eso lo viví en primera escena, por lo cual lo entiendo. Pero la libertad tenía un premio. Y yo me acuerdo que en el año 96, con una casa grande, yo llegué a la feria de Granada, otro terreno que triunfaba en la feria de Granada, y bueno, terminaba el año,
y en el mes de febrero así, ya me rodeaba mi llave, había llamado a Sacramento, era el primer paso para la búsqueda, porque yo era Santa Moreno, la figura que yo quería tener, la figura de Guadalupe, yo, y Pedro Villalba era la primera vez que se deja César Rincón y se queda la boda independiente, libre, sin atadura de una empresa, y pensé que era el primer paso en la búsqueda de Rafael Moreno. Y me llama Villalba y me dice, oye, nos ha llamado una empresa de Granada, que el cartel mismo del año pasado, el tal que se mete, y si no lo recortaron la manera, el mismo cartel, el mismo dinero y la misma corrida. Nosotros queríamos que era así. Y le dije también, mira, yo, si tomo una decisión como esta, es para que haga un cambio en la independencia mía, que yo, que si yo tengo una mujer encargada, hombre, es una mujer importante y que está en esas condiciones. Y me quedé en mi casa, sentado. Salgo por la puerta del Príncipe en Sevilla, en 97, y se producen unas instituciones en la corrida de estrellas de Granada. César Rincón, José Luis Tomás, se cae José Lito y me llaman para sustituir a los cuales ya empezaba a tener premios de alguna forma muy independientes. Entonces creía que yo me merecía, pero claro, había pasado 15 días de la escuela del Príncipe de Sevilla, por lo cual me ayudaba a que eso pasara. Y recuerdo porque lo tengo como anécdota que cuando llegamos, yo no he visto llover más en Granada. En Granada empieza la pasada. Y claro, el metro de San Francisco ya disparado, José Tomás ya todo, y el metro mismo no veía claro. Y yo le digo, maestro, que te decía una cosa, yo no me voy a ver en otra de Juan Pedro, el sábado feria en Granada, así que esto lo tengo que echar para adelante cuando sea. Y se convirtió en una tarde histórica de Granada, salimos los tres a Juan Pedro, empezó la corrida una hora y pico tarde porque tengo que preparar. Y no caí ni una hora hasta que íbamos a Juan, pero es lo que yo digo, de alguna forma, esas decisiones cuando me hablan de si yo hubiese sido apoderado, no hubiese valido. Si valí, fue por un poco preparar la partida de decisiones, fui un poco valiente para tomar mis propias decisiones. Para tomar decisiones de otros sería incapaz, porque sé lo que se sufre delante del otro. Sé el mérito que tiene un torero de por la mano izquierda, cuando tiene un político, cuando hace bien, cuando está en el ritmo, cuando sabe que no tiene otra que cruzar la raya, no tiene que ser el torero consciente de que te la puede partir, y todas esas decisiones están llamadas a que las tomen gente privilegiada, no tú por ello. Por eso llega la escuela muy bien. Solo puedo intentar, pero como somos bueno, yo soy de ellos, la verdad es que la cosa es ya identificarse. Hacer un torero honrado, siempre lo valiente, hablamos muy por día, pero lo que se hace en el pueblo, me parece que es por el conocimiento con su persona y con la vida. Anoche dijo una frase en el partido muy bonita que dice que no le entendía porque él era muy admirador y muy querido por el maestro Miguel Domínguez. Y entonces le dijo, Partaquito, tú no viniste a nadie y no dejes de ser tú. Claro. Y renunciar, porque es verdad que hemos sufrido un determinado tipo de torero, hemos sufrido esa incomprensión de que torero ligero, de una serie de... porque el sello existe, te ponen un sello y dicen que es Coca-Cola y es Coca-Cola para toda la vida. Yo siempre tengo como anécdota que mi despedida del novillero en Madrid, Joaquín
vida que no era dudoso de escribir y de tener una pluma. El título volvió la movimiento a la venta y me comparó con Pablo de Oviedo. Y un año después, el grupo mío, por ejemplo, de la Aguirre fue Lidia con la Flor de Dios, el valor, y ya la gente no más tenía valor. Por eso muchas veces hablamos de que esto. Aquí es muy fácil ser de valor. Es decir, soy aficionado a la pintura, me gusta Picasso, ya. Soy aficionado al fútbol, me gusta Zidane. Si dicen Makelele, te dicen que más aficionado al fútbol es que Makelele no. O con el torero pasa eso. Hay muchas veces que decir que te gusta un determinado tipo de torero, decir que es un muy bueno, pero torero flipemos de esa capacidad de tener muchos toros de capote. Porque el mejor que yo he visto de el capote se llama Marcelo. Pero después digo, ¿qué para mí es más poderoso que el capote que es capaz de hacer? Para mí es fácil, pero lo digo yo, alguna aficionada dice, ¿por qué más aficionada es decir? Porque hay muchos prejuicios a la hora de muchas veces, por eso yo siempre digo que el verdadero aficionado es el que más torero le cae en la cabeza, el que más registra, el que es más capaz de disfrutar con cualquier cosa de cada uno. Porque es verdad que si tienes de un solo torero, te diviertes, no, si está bien ese día, si no, porque te vas a poner como estás deseando que salga la tuya y luego a cambiar. Entonces, yo creo que realmente muchas veces ese prejuicio que se tiene a decir soy o me gusta esto o este torero está tan bien, que ahora mismo el nivel de torero que hay en la comunidad que tiene ciertas cosas, que sí, que como ahora te gustan todos, es que estamos hablando de toreros geniales, gente necesaria para la fiesta, porque en este momento encima están llevando gente que toreros que han sido, sin embargo, esta figura de Monate tan necesaria, junto con la de Roca, que el año pasado parece que nos teníamos que cargar, que hay cosas que uno que la necesidad de tocar la mano y te duele, porque la fiesta necesita de todo eso, de que la gente joven tenga un torero ahí y a mí me encanta darse la escucha. Se le ha pasado mucho partido para seguir a los porque lo lee, porque esperamos, ¿no? Te sientas de parte con el aficionado, te cuenta, te dice un término que uno no lo toca porque sabe bien lo que tiene, lo que hace un torero delante del toro y la capacidad que tiene ese torero. Todas esas cosas que muchas veces es difícil de. Por eso dicen de tres a la noche eso, que no se está viendo un naturalmente. Tú sé con todas las consecuencias, pero es posible. Yo, con todas mis consecuencias, me siento una persona feliz, dichosa. Yo creo que ni en el mejor de mis sueños hubiese pensado que lograría lo que logré. A 15 años, a nivel que tuve, haber vivido en el momento en el que fui, que todo el mundo lo vio, esa capacidad de Sevilla, o se tiene o no se tiene. Y en los finales de mi carrera es muy difícil hacerlo. Y yo sentía que estaba en lo mejor. Es verdad que me ponía en la realidad con más felicidad que nunca. Llegaba el mundial de eso, de alguna forma te tocaba más la fibra, era más emotivo, lo que pedía de Sevilla, lo que pedía de Pamplona, sitios que tú has sido, era para mí Pamplona, haber sido, creo que solo dos toreros, tres toreros han sido para mí, pero no es son los dos y ese día, pues, yo tenía claro que iba a gustar, que iba a aceptar de muchas emociones, de muchos momentos donde me iba a recordar con gente que han estado acompañados a lo largo de tantos años. Estamos hablando de 15 ferias de Sevilla, 15 San Isidro, 14 Pamplona, todo eso.
un sector de la línea en Sevilla este año, la Feria de Abril, y un torero magnífico, una fruta realmente de la que vale dinero. Lo que le sugeriría a Borja es que tenga más el carretón, porque por la espalda del pinchado, un pasadero, la gente que lo he visto, pero por lo demás es un torero que merece la pena considerar algo para una entrada más verde, porque es impresionante, ¿no? Con la fruta que tiene yo pocas he visto como esa. Ya, pero esta tarde de eso, que se tiene una tarde de sexta para Madrid, que no he vivido, porque he visto, bueno, yo vi la de Joselito, y después he visto algunas de las compañeras que pasan y también. Entonces, te tienes que poner en cómo se remonta una tarde en los propios entornos, todo eso, esa capacidad tiene que estar con vida y organizada y empecida con los temores lógicos de saber que estamos hablando de una plaza de primera con un dolor como el que sale en Madrid. No hay que estar muy bien de la cabeza pasando la decisión de que sí. Yo dije que sí porque veía que no iba a ser posible, porque yo me resisto a las circunstancias. Yo, ese año estábamos anunciados en el vídeo de lo que está ahí, estábamos anunciados en Sevilla, el sábado de Farrillo, en un mano y se suspendió la Comunidad de Sánchez y Farrillo. Y el tanto tenía el compromiso de la mascarilla. Y la empresa, por el nos pidió que lo repitiéramos, pero claro, el trato es imposible. Y solo estaba la fecha del 9 de mayo para que. Y claro, y Luis Álvarez me llamó y me dijo, oye, mira, pues no la pared y vamos para Sevilla. Que además es curioso lo que es el destino, lo que son las cosas. Por eso cuando digo que yo muchas veces me siento en casa y miro para arriba y veo el centro de Sevilla, lo voy a contar. Cuando me llama Luis Álvarez, yo viví en casa de Juan José Ibarra, porque a raíz de la corrida de mucho de Solar Ferroría con el Yuchi, nos razonamos con mucho cariño. Y entonces ese año el cuartel general lo monté en casa de Torralba, con mi cuadrilla. Y ese año, después de Farrillo, después de Feria, nosotros de mi primo me arranca el dedo y me voy a visitar la casa de yo vivía, mi habitación estaba al cercado que estaba la salida de Sevilla, que yo le iba a matar para conectar. Y yo no era capaz de matar la tenía, le había echado 3 pestillos yo, porque yo no quería ni verlo. Yo estaba en casa, una vuelta entera al cortizo, para no tener la tentación de ver la cuadrilla, porque claro, ya se cargaba la cuadrilla, comiendo, cenando, y recordar de cargar el cuaderno, que era de novela. Y entonces cuando se suspende la corrida, vamos para el campo, yo al día siguiente me voy a ver, porque yo no me iba a matar. Y a los 2 días me llama mi hermano y me dice, oye, me acaba de llamar el banco, el vendedor de la carrera, quiere que pague los seguros tú, el 1 de mayo. Y yo dije que sí, porque yo pensé, ahora no me resulte, pero no tengo. ¿Qué me iba a dar el sector? No me van a dejar la entrada de que por el sector. Pero me tiré por la valentía del Luis que sí. Y entonces me dijo Luis, mira, acabo de salir de los padres y no le vale. Y yo ya lo había visto. Y había dicho que el día del sorteo, los 3 toros que me quedaron a mí, los que me quedaron a la otra. Vuelve a correr a Sevilla, a los 6, y a los 3 toros que recuerdo la oreja, eran los 3 que me quedaron a la otra. El día del sorteo, los padres del tío, que estaba, y ya lo creo, me acuerdo que el último se lo brindé a mi querido, que me ayudó mucho también, que ha sido de los personajes que realmente también tuve la oportunidad de impregnarme de su cultura, de su talento, porque era maestro para trabajar. El doctor se llama Pajado y se lo brindé a él, y de hecho
viendo, y es algo traumático para los niños porque no lo podéis hacer. Pero claro, una fiesta dura, una fiesta de iglesia en ocasiones, pero a mí es algo traumático y es algo que les pasa a manejarse a decir la expresión de la música. O sea, yo ya digo que llevo yendo 50 años en todo. Ustedes algunos me conocen por aquí bastante, creo que en algún menos que voy por ahí pegando a la gente, voy por ahí sonando la gente, ¿no? Pues bueno, eso nos pasa mucho a los aficionados, o sea que eso, pero luego estoy totalmente de acuerdo, que esas peticiones se tienen que, no quiero decir que tienen que prohibir las peticiones, pero un poco para los chicos, pero no deben durar, desde luego. Estamos todos de acuerdo al respecto porque es así, es una línea de aquí, todos lo conocemos de película, le tiran los toros. Yo en mi caso me pasó, la primera foto que tengo con un coreógrafo que de caballo en el 87, no había cumplido todavía 3 años, pero ahora que no me decías, de la carrera para coger ahí con la profesional y tengo fotos con los 3 corridos de la emplazamientos del día del Salvador, cosa que si te metes de niño no sería partidario, porque aquí los caballos de caballo no sé, hay que tener mucho menos. Pero al cabo de los años me acerqué con la foto en cuestión a y después al ver la foto de él, se vieron ellos jóvenes, obviamente, de tantos años atrás, y me ven a mí y me dicen, y me das que repitamos la foto igual. Es anecdótico al fin, porque son cosas simpáticas, son figuras del torero, como digo, y a un niño le podrá gustar o no, pero yo creo que no
pero ya había dicho que sí y tenía que ir. Y de hecho, cuando le brindo el toro, me acuerdo que le digo, Juan, es verdad que tú eres muy responsable de que hoy esté aquí, porque siempre cuento que cuando yo salí al primer toro que traía en el río y le pegué una larga cambiada, le pegué una segunda larga cambiada, le pegué 5 lances y me quedé solo en el centro del ruedo esperando que salieran los caballos, me dije a mí mismo, Díaz, ¿qué coño haces tú aquí? ¿Qué señal de ti? Estás loco, pero yo solo me decía yo a mí mismo. Pero claro, después uno toma conciencia de lo que ha sido, que como que te recuerdo. Y yo, si digo que voy para adelante, me preparo como si tuviera que tener la noche de realidad. Yo estuve para llamar a mano con Enrique el año pasado, hace 2 años, para la despedida, porque todo eso también, que Enrique y yo hemos toreado, somos los toreros que más veces hemos toreado juntos en Murcia, y que tenemos todos los récords, y que el único récord que me gana se dedica a pasarme por la cara, que es que viene un toro y no más primero. Y entonces, como eso me lo decía mucho, digo, pues mira, voy a traer conmigo muy de ver si el récord o volver a pasar. Y entonces, cuando decidí torear con Enrique, empecé en febrero, y estamos en febrero, porque me lo había dicho en diciembre. Estoy pensando hacer una temporada de despedida. ¿Qué te parece? Si me lo puedo poner en Murcia, porque los hermanos tuyos y míos siempre han funcionado, y sería bonito que me traigan también. Y no estoy muy bien terminado, no quiero. Pero bueno, estando en Dubái, me acuerdo que me llaman y dicen, oye, ¿quieres decidir ya las fechas? Porque voy a ir de Plaza a Canadá, y lo de Murcia, cuando llegue, por la tradición, fui a Almería, nos reunimos con mi apoderado, el Bernardo, Enrique y yo, y tardamos 2 minutos por el venga, para adelante. Y en febrero empecé a entrenar, y estuve entrenando y disfrutándome como hacía los hombres hasta el día siguiente. Y he entendido mucho la profesionalidad, he entendido mucho que el sacrificio tenía premio, el trabajo. Eran las cosas que me hacían, cuando no es muy entendible las recuperaciones de los toreros, las recuperaciones de los toreros están mucho en la cabeza y en la preparación que llevamos de atrás. Entonces, todo eso, como era lo que me ha ayudado, que me ha ayudado a ser quien soy, por lo que he sido, pues sé consecuente cuando una decisión de volverme a ver mi felices, no es para ir de fiesta, ni para ser comparsa de nadie. Yo sabía que con Enrique iban a cantar chicas, porque ha sido así toda la vida de ellos. Enrique y yo eran los toreros más virales de los que más me dolía la cabeza, porque yo sentí que fuese más capaz de resolver problemas y de que le valieran los toros y de que las tardes de la Murcia pues una rivalidad, no sabe igual que Julián o Julio. Son toreros que te apetecía competir con ellos porque pues han sido las máximas figuras. Y entonces he tenido muy claro que cuando he tomado la decisión de volver a torear, con todas las consecuencias, pero para todo, para la preparación y para el día de la comida, porque es muy bonito que la gente recuerde, porque yo he vivido la decadencia de carreras de comunicación y para mí era muy bueno como la gente no lo entendía, no lo comprendía, se venían con ellos, y yo decía, este es un hombre que te han de estar soportando lo que le están diciendo que aquí no era yo. Todo eso yo no quiero que me pase. Y para que no te pase tienes que tener sobre todo la capacidad de saber que puede ser. Es verdad que tiene 56 años, tenía 54 hace 2. No es todo lo mismo, pero yo era consecuente que iba a intentar ser el mejor líder y el líder que la gente estaba arriba. Vamos, yo no sabía que era capaz de ir a la puerta de Chiquero, digo, y yo, porque yo a mí me dice que me tengo que ir a la puerta de Chiquero y con el papamóvil ese que han traído, me voy. Pero después llegar allí a la plaza, o te he cortado ahora, te quedas mirando. Por eso decía que están, que llegáis a esos niveles de arriba y luego todo lo demás, obviamente, pues, esto por lo más. Siempre mucho que hay una diferencia entre el buen torero y la figura. Porque hay mi cabeza hay muchísimo, muy buenos toreros, pero figura. Y yo siempre decía, ¿qué es la diferencia de la figura? Que salta la rana mucho más días que el buen torero. Eso es lo que determina es figura. Capaz de tener una regularidad, de empezar en falla y terminar en la
donde comparaba la rivalidad entre Morante y Monterrey a raíz de la acogida de ambos a la Feria de Sevilla última, la comparaba, decía que no se había visto una rivalidad así en el mundo de los toros desde nada menos que la que retrató Hemingway en el Gran Sarmiento entre Luis Miguel Domínguez y Antonio Reyes. Algo se ha creado quizá esa, yo diría que sí que ha habido rivalidades posteriores, pero bueno, que sin duda es fundamental, que la rivalidad en el mundo de los toros y que los toreros se aprieten unos a otros es fundamental. Yo coincido en eso, sí que coincido totalmente con Gloria, en que la rivalidad entre Roca y Morante no se ha conocido desde los tiempos de nada menos que de Domínguez y de Ordóñez, eso ya me parece un poco más discutible. Y bueno, dice el maestro de Pellería que hay buenos toreros de bueno, es una figura, sin ninguna duda, a lo mejor. Si no ha podido llegar a un punto mayor fue por ese carácter independiente, pero bueno, ha sido sin ninguna duda una figura para mí fundamentalmente, bueno, hay muchos tipos de figuras, porque figura es el que pueda con los toros, como el maestro Partago, por ejemplo, estamos indudablemente figura Morante también, la figura fue Burro Romero, ¿no? Que no podía todos los toros y los domina poquitos, pero al que le podía es que lo borraba, ¿no? Pero hay un tipo de figura y yo creo que no es el plan. Hay que quedarse como te decía, pero como torero, sí que como torero con la cabeza posicionada más, vamos a saber disfrutar luego de nuestra propia función. Yo sí, porque yo soy así, yo voy a la plaza y me emociona cualquier cosa. Yo he dicho que y la hombre de plata, es verdad que he tenido mucha suerte porque he llevado cuadrillas muy buenas y he llevado profesionales de alta. Pero yo me siento entendido, sufro mucho y mi manifiesto son muy expresivos, pero muchos chavales no sé, muchas veces, como voy a la calle, ya no se ve bien, pero es verdad, yo el otro día en Madrid pasé mucho miedo, fui a la carrera de un día de Forte que tuvieron, Fernando Díaz, que tuvieron esa semana, salieron tres toros muy peligrosos y muy difíciles, y yo estaba al lado de Camacho, que es muy buena funcionario, pero muy buena funcionario, sabe hablar de todo y sabe lo que ve. Y claro, y todo el mundo tuvo que coger la chaqueta porque estaba que saltaba. Y sobre todo, que yo una de las cosas que, por eso que ya, como que me vuelvo, entro más en el análisis de todo lo que estoy viendo. Yo siempre he dicho que los toreros desaprendemos. Aprendemos todo, pero en los finales de nuestras carreras lo que peor hacemos es trabajar. Y cuando vimos a la mayoría del otro día, esos doctores de Madrid, me di cuenta que siempre hay una excepción que cumple una ley. Es verdad que matar a esos toros a esa altura de su carrera ya de Diego, todas esas cosas parece que a lo mejor para alguien va a ser desapercibido, pero para mí entonces ya me llega, ya me satisface ver a Fuerte a nivel que lo vi, a Fernando Mío analizando el tipo de toro que tiene y viendo como una parte del público quiere reventar una final y todo eso también lo he vivido, lo he llevado a la que y me satisface mucho verlo. Es que yo tengo un sentimiento, yo no cruzaba los dedos cuando los compañeros cruzaban todo, pero si un compañero cruzaba la oreja, a mí me jodía. Porque al final es incompetente, esa rivalidad. Si tiene la cuenta de la que viene en la feria, yo no. Con lo cual, por muy amigo que puede ser, tampoco me da mucha alegría. Y entonces ese sentimiento ahora, que ya no tiene con nadie, que ya pues, te libera, pide la caja, te cabrea con los presidentes de la mano. Incluso cabreamos tanto por lo mío, que no tiene nada de cosas, de la cuestión de votar y mi pollo, pero estoy disfrutando de una parte de la profesión que me perdí porque estaba, mi cabeza era el triunfo, ese ejercicio, el que no me invitaron, que no me levantaran de la mesa, el resolver el problema de la entorno, que en aquella época, ahora tiene que saber que a mí me dolía mucho cuando una noticia donde lo que gente estaba haciendo y había que empezar a trabajar entonces. Y yo decía, pero a mí me he dicho, tío, que son estos de esas.
tuvieron 15 años, yo duró 5 o 4. Eso necesita mucho más Todas gas. esas cosas me han dado la tranquilidad en el espacio del tiempo, en el sosiego real de sentarte con una silla y mirar y ver de que las decisiones que no eran fáciles de tomar, que muchas veces eran con ayuda exterior, que no eran propias de ti, porque tú tenías mucho miedo, no me equivoqué. Y volvería a pasar por todo lo que pasé, lo vuelvo a repetir, toda la persona, el señor que llegaba me daba una propina para que me comprara un capote, porque mi padre, yo siempre he dicho que mi padre fue el que más me ayudaba, porque no tenía posibilidad económica de ayudarme. Pero la verdad es que fue la impedirme que yo hiciera la vida de eso. Yo sabía que le hacía mucho daño a mi padre dejando de estudiar, me ponía a trabajar de camarero. Pero el valor real de esa casa, de mi familia, era el saber que no me impedía que yo volara. Que yo sabía que no le hacía gracia a mi madre. Por eso aquella noche ella nunca se veía en nada, que no era capaz de al revés. Y ella todo de valía. Aquella noche me dijo, 15 años, 14 como más, el nivel que tiene, por lo que tiene. Gracias a Dios nos ha hecho feliz a tu padre con esto. Hoy me di cuenta que ya los míos empezaban a levantar la voz, a entender la injusticia de los despachos, todas esas cosas. Los factores más seguros. Tú, a lo mejor tu cuerpo siempre preparado, pero la ley que está
hacemos por arriba, más todavía lo hacemos. Oye, ¿qué?